Hola, acá desde Líderes Educativos le mandamos un cálido saludo, esperemos que estén muy bien en sus respectivos territorios y les cuento que el objetivo de este video es poder acercarlos un poco, clarificar de qué se trata la tarea 2 que van a tener que estar desarrollando desde ahora hasta el fin de este tema. Este módulo, tal como dice su nombre, su núcleo es los datos y la información, poder encontrar herramientas para ordenar los datos, convertirlos en información y poder tener un conocimiento que nos lleve a tomar decisiones contextualizadas a nuestros territorios. Bien, como ya les habíamos dicho en nuestra jornada 1, lo que vamos a hablar un poco toda esta jornada, todo este módulo iba a ser de teoría de acción a la teoría en uso y de vuelta a la teoría en acción. Entonces lo que hicimos, la tarea 1, fue desde la intuición, desde la guata, hablar respecto de qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que creemos que necesitamos cambiar y a partir de eso enunciar una teoría de acción respecto a cómo vamos a cambiar esto. Ahora lo que vamos a hacer en esta tarea 2 es aproximarnos a la teoría en uso. ¿Qué es lo que efectivamente está sucediendo en nuestros territorios respecto a lo que ya enunciamos en la tarea 1? Entonces, con esto vamos a poder aproximarnos a una brecha. Vamos a trabajar en esa brecha en la jornada presencial 2. La tarea, tal como ustedes pueden verla, primero tiene una introducción que habla un poco respecto a lo que ya les dije yo, de que vamos de la intuición ahora a la teoría en uso, una teoría en uso que se construye a través de la evidencia. Entonces, vamos a ir por parte. Cada una de estas preguntas, de estas columnas, de estas dimensiones que responden a un actor, van a tener que ahora ir acompañadas de una descripción densa respecto a lo que está pasando y a evidencia. Vamos por partes. La primera dimensión es el aprendizaje estudiantil. Siempre debemos partir desde los estudiantes para llegar a las capas más superiores como el nivel intermedio, porque lo que más nos interesa es el aprendizaje. Entonces, la pregunta A señala, en nuestro sistema educativo, ¿qué estudiante captura mejor nuestras mayores preocupaciones respecto al aprendizaje del territorio? ¿Qué le sucede específicamente al estudiante prototipo? ¿Qué esperamos acá nosotros? Esperamos que ustedes pongan, por ejemplo, cómo es un día típico para este estudiante. Esperamos que hagan una descripción vívida, detallada, concreta, que no tenga juicios de valor y que sea coherente con lo que estamos pidiendo acá. Si estamos pidiendo saber qué está sucediendo con el aprendizaje, cómo se ve este aprendizaje, cómo se ve el aula, qué sucede con este estudiante, está solo, interactúa con el profesor, recibe retroalimentación en el aula, ante qué experiencia se encuentra, recibe una guía, trabaja colaborativamente, qué tan motivado se le ve, habla, se comunica y qué tan prevalente creemos que son estas experiencias. Eso es lo que nosotros esperaríamos en esta parte más descriptiva, una narración que pueda hacernos una imagen de qué es lo que está sucediendo. Luego, la parte de la evidencia, esta es una parte fundamental porque acá es donde desde acá vamos a nutrir, esperamos que se nutran muchísimo con datos que ustedes posean o que tengan que ir a producir, pero sabemos que es un tiempo muy acotado, por lo que ojalá pudiéramos buscar muchos datos que ya estén listos, que podamos tal vez convertir en información, etcétera. Si tienen el tiempo, genial, y si se pueden distribuir, genial que puedan producir, pero si no es así también se entiende y lo importante es que este es un ejercicio inicial. Bueno, lo que esperamos acá, por ejemplo, en la parte, en la dimensión de los estudiantes, es ver, por ejemplo, datos de resultados. Si nosotros dijimos que lo que está sucediendo es que hay estudiantes desmotivados, poner datos pertinentes, datos quali y quanti. Si estamos diciendo que están desmotivados, hablemos sobre los indicadores del CIMSE que hablan sobre motivación.
Hablemos sobre cómo se ve cuando hacemos observaciones de aula. Conversemos con ellos. Podemos hacer tal vez una encuesta rápida respecto a qué tanto nos motiva, se sienten motivados o no con las clases. Lo importante es asegurarnos de que haya información quali quanti, también asegurarnos de que a través del modelo para el uso integral de datos para gestionar la mejora escolar, que ustedes van a haber visto en la formación virtual para la gestión de datos, podamos asegurarnos de tener múltiples tipos de datos, como señala Bernhardt, como son los datos demográficos, datos de procesos escolares, datos de aprendizaje estudiantil y percepciones. Si es que valen al caso acá, ponerlos. Por ejemplo, quiénes son nuestros estudiantes, su género, su índice de vulnerabilidad, su nacionalidad, su etnicidad, si es que es pertinente, las percepciones, sus opiniones, valores, creencias que vemos, que se ven y que tengan que ver con la problemática que estamos describiendo. Datos de aprendizaje estudiantil, por ejemplo, los resultados en términos de pruebas estandarizadas, de notas, evaluaciones formativas, pruebas diagnósticas, observaciones, entre otros. También podríamos poner qué programas hay en nuestras escuelas, si hay programas especiales, si hay aprendizaje basado en proyectos, no sé, ese tipo de cosas. También en la evidencia es importante tener, si es que vamos a hablar de CIMSE, si es que es posible poner alguna tendencia, es importante. Por ejemplo, CIMSE, una tendencia de que ha pasado los últimos 3 a 5 años o más, si se puede, para no hacernos una imagen solamente de ahora puntual, sino que ha ido pasando a través del tiempo. Después entramos de lleno en la otra parte que tiene que ver con qué necesita cambiar en el desempeño de nuestros estudiantes, qué factores están obstruyendo el aprendizaje. Entonces, dadas nuestras observaciones y la presencia y la evidencia que hemos visto anterior, o sea, después de esta descripción densa que hicimos y de la evidencia que hemos puesto, se nos va a hacer una imagen que nos va a ayudar a poder pensar mejor qué aspectos del aprendizaje estudiantil necesitamos abordar. Pero para poder saber específicamente qué estamos entendiendo, qué parte específica del aprendizaje estudiantil queremos abordar, es importante que lo conceptualicemos. Entonces, ¿qué aspectos en específico del aprendizaje? Si estamos hablando, por ejemplo, en el ejemplo anterior de motivación, ¿qué estamos entendiendo por motivación? ¿Cómo lo han conceptualizado los autores? Acá sería importante entonces poner al menos una fuente bibliográfica. Respecto a la pregunta D, ¿qué estamos priorizando en estos aspectos específicos del aprendizaje escolar como problemática? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir por qué estamos priorizando eso en otro. Es importante acá fundamentarlo. Podemos fundamentarlo tanto desde nuestra propia planificación o puede ser desde la evidencia de la literatura. Porque la importancia, por ejemplo, si estamos hablando de motivación, como mencionamos antes, podríamos decir que la motivación es fundamental si queremos llegar al aprendizaje profundo. Como dice Rincón Gallardo, una de las actitudes que se ven cuando los estudiantes están efectivamente logrando un aprendizaje profundo es que ellos están motivados, están inmersos en la tarea sin que tú necesites estarles llamando la atención. Luego, en la pregunta D, dice, ¿qué cambios en las prácticas docentes u otros recursos educativos creemos que podrían generar esta diferencia? Acá empezamos a esbozar lo que podría conectarnos con la dimensión que viene, pero solamente desde un esbozo. Después
llegamos entonces a la parte de los docentes. Y como ya describí, aquí hay que poner la descripción densa, pero acá relacionada a los docentes. Luego volvemos a levantar la evidencia. Acá, ¿qué evidencia tenemos para sostener el problema de práctica que hemos descrito anteriormente y cómo esto afecta el desempeño escolar, si es que existe evidencia para esto, y qué otras fuentes podríamos recopilar? Si estamos hablando de esto, de motivación, por ejemplo, tal vez estaríamos hablando de clases poco desafiantes. Entonces, ¿cómo se ve una clase poco desafiante desde los datos? Podríamos buscar datos sobre evaluación docente, podríamos buscar las planificaciones, podríamos traer las observaciones de aula, podríamos hablar con los estudiantes también para que ellos nos den su visión de los docentes. Todo tipo de datos e información que nos ayuden, nos aporten a construirnos una imagen desde la evidencia. Luego volvemos de nuevo a la parte de los cambios, y aquí no voy a profundizar porque nos vamos a demorar mucho, pero ya creo que está la mecánica más o menos explicada. Y luego seguir con qué es lo que específicamente necesitan hacer diferente los docentes. Por ejemplo, acá serían estrategias. ¿Y qué nos hace pensar que esos cambios, si ellos cambian de estrategias frontales a estrategias colaborativas, en que las clases, por ejemplo, los estudiantes hagan indagación, como desde el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, porque eso creemos que va a mejorar las prácticas docentes desde la evidencia. Después, ¿qué apoyos o condiciones del sistema se necesitarán los docentes de nuestros territorios para que estos cambios se logren? Si nosotros estamos hablando de generar indagación colaborativa en los estudiantes a través del aprendizaje basado en proyectos, vamos a necesitar que los directivos den los tiempos para poder planificar esto. Entonces, con eso nos conectamos también con lo que viene, que sería práctica directiva. ¿Cómo las prácticas directivas están incidiendo en las prácticas docentes? Y aquí, nuevamente, describimos efectivamente cómo se ve un director, y luego tendremos la parte de prácticas, estructuras y procedimientos del nivel intermedio. En el fondo, ¿qué está haciendo o no este nivel para incidir en que los directivos lideren pedagógicamente en sus escuelas? Y esa es la tarea. Es bastante larga, es bastante compleja, por eso es que es grupal y que esperamos que puedan completarla de aquí a la fecha que se estipuló y que puedan traerla a la jornada presencial, donde vamos a esta teoría en uso, que es efectivamente lo que está sucediendo, más algunas profundización respecto a quién necesita cambiar, nos ayuden a generar una teoría de acción más pertinente a nuestros territorios. Y desde ahí poder empezar a pensar ya qué es lo que puede otorgar el desarrollo profesional docente para que este diagnóstico sea superado. Cualquier duda se comunican con sus tutores, que van a estar disponibles para ustedes. Recordar también que existe una rúbrica para esto, que también ya está disponible en el aula virtual, para que la revisen bien y construyan su tarea desde ahí. Damos un cariñoso saludo desde el líder educativo y esperamos que esta tarea sea muy provechosa para ustedes. Nos vemos pronto. Hasta luego.